Muy bien, ahí tenemos el mano a mano del pelado unos minutos antes de la una de la tarde. ¿Qué programa es hoy? 14, ¿no, chicos? Sí, programa 14. Sí, de Bravo Argentina. Siempre es un momento de reflexión para pensar un poquito y siempre llamamos gente que nos pueda enriquecer en este obrar de pensar un poco. Hoy está Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, una persona muy seria, una persona muy ilustrada. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, ¿sí? En este flamante canal de TV. Sí, gracias por estar. ¿Qué ves del país? ¿Sí? Una situación angustiante, complicada. ¿Cómo lo ves? Sí, veo una situación de una decadencia que pareciera no tener piso. Decadencia. Una demolición en todos los ámbitos, como creo que nunca habíamos visto de una manera tan grave y tan imparable, ¿no? Porque no se sabe dónde para esto. En lo institucional, bueno, es un estropicio total. Pero en todos los ámbitos es una situación realmente muy triste, muy preocupante. ¿Podrías decir que vos sos un tipo con mucha experiencia? ¿Podrías decir el peor momento del país por lo menos la democracia recuperada? Desde la democracia recuperada sí, ¿no? Sí. Hay que excluir siempre la dictadura, las dictaduras, que siempre es peor. Pero desde la democracia recuperada no tengo duda, esto es tan malo como esto, yo no recuerdo. Ni los indicadores además lo demuestran. Sí. No hay que ser muy analista ni hilar muy fino para darse cuenta. ¿Y ves una caída libre o crees que hay un momento que esto va a frenar? Ayer la pobreza se redujo un poco, el desempleo cayó un poquito. ¿Crees que hay algo que pueda frenar esta caída o no? Claro, pero lo que dicen los que saben es que la reducción es muy relativa porque está vista en función de cuando había pandemia. Sí, claro. Entonces no había producción, no funcionaba nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, en realidad no cambió nada. Algunos dicen inclusive que no es la cifra real. O sea que eso tampoco es algo muy halagüeño. Me parece que es parte de un relato también. Yo por el momento no veo nada que muestre la posibilidad de que de a poco vayamos remontando, por lo menos mientras siga esta administración, que ha sido un desastre desde el principio. Hoy el gobierno, a través de Gabriela Cerruti, retomó lo que dijo ayer Sergio Massa y convocó al diálogo a la oposición. Yo planteé hace un rato, no tengo claro si dialogan entre ellos, pero bueno, han llamado a la oposición. ¿Qué ves? ¿Crees que esto puede ser posible o no? Yo lo veo muy difícil porque ¿cómo se puede confiar en quienes llaman al diálogo y que en medio del diálogo, como han demostrado en el pasado, insultan a la oposición? Es casi imposible. ¿Qué confianza se puede tener? Una cosa tan fluctuante de un presidente que un día dice una cosa o el mismo día y al rato dice exactamente lo contrario. Entonces, como ya no es creíble nada, quien convoca tiene que ser muy creíble. Alberto no es creíble, Daniel. Alberto. De ninguna manera. Tiene el índice de negatividad o de positividad más bajo desde la democracia y más bajo de América Latina. También el 14%, por debajo de Maduro, por debajo de Ortega. O sea, es una cosa desastrosa. Sí. ¿Y crees que está a tiempo de cambiar? Mira, estuvo Guillermo Moreno sentado donde estás vos ahora y decía, pelado, esto tiene que terminar. ¿Sí? Por las vías constitucionales, digamos, ¿sí? Asamblea Legislativa mediante demás, que no llegue a diciembre de 2023. No es golpista lo que estoy planteando, lo planteaba Moreno, yo lo estoy reproduciendo. ¿Crees que esto es viable o no? Yo creo que solo recurriendo a las herramientas que la Constitución establece, es decir, un juicio político. Sí. No es que se va a una asamblea directa. A ver, contame. Para remover a un presidente es necesario el juicio político que exige mayorías muy agravadas. Es decir, primero el juzgamiento ante la acusación, mejor dicho, ante la Cámara de Diputados, para lo que se necesita las 2/3 de los miembros presentes, y luego, en caso de que haya acusación, quien juzga es el Senado, que se transforma en una Cámara, digamos, de juzgamiento. Lo cual también requiere de los 2/3 de los miembros presentes. Nunca pasó en la historia de la democracia. Yo creo que no, de presidentes nunca. Lo suma algunos jueces cuando existía este sistema para remoción de jueces, pero nunca se alcanzaron esas mayorías. Con lo cual yo no lo veo muy factible, salvo que prácticamente todo el frente de todos le dé la espalda. Sí. Pero no lo sé. Además, ¿cuál sería el cambio tan importante? Es evidente que es la vicepresidenta la que completa el mandato, pero la sensación que da es que quien realmente tiene el poder es ella hoy mismo. Cristina tiene el poder. Claro. Sí, Moreno planteaba algo así como una suerte de acefalía y que en la Asamblea Legislativa convoca a un argentino. La cefalía se da por renuncia, claro. Claro.
cuando no está ni el presidente ni el vice. Sí. Es lo que se llama la cefalía total. La cefalía parcial del presidente, el que completa el mandato es el vicepresidente. Sí. Así que para que se dé esa situación, tienen que ser removidos o renunciar ambos. Sí. Antes que nos traten de golpista, esto lo dice la Carta Magna en su reforma del 94, ¿correcto? ¿No? La reforma del 94 viene de antes. Viene de antes, correcto. Fue lo que pasó en la crisis del 2001. Claro. Duhalde llega a partir de la reforma, de la renuncia de la Rúa, y entonces como ya Chacho Álvarez, que era el vicepresidente anterior, había renunciado antes, hay lo que se llama la cefalía total del Ejecutivo, no hay presidente ni vice, y entonces lo que la ley de acefalía dice es que el presidente primero el presidente provisional del Senado, si no estuviera él, el presidente de la Cámara de Diputados, si no estuviera él, el presidente de la Corte Suprema, deben convocar a asamblea legislativa, es decir, la reunión conjunta de las dos cámaras, sí, para que designen ya sea un legislador o un gobernador de provincia para que complete el mandato. Sí, ¿no lo ves probable eso, Daniel? Yo creo que no, por lo que te decía antes. Entonces Alberto llega al final... Es una situación de tal crisis que es muy difícil poder ser augur. Lo que veo es que lo que estoy en los diarios, esta amenaza de Massa de dejar el Frente de Todos, daría la impresión que le daría muy poco espacio para seguir a Alberto Fernández. Pero no sé, esto es el comentario más de los diarios, no es un análisis mío. Sí, hablaba de crisis institucional. ¿Qué es lo que más te preocupa de todo eso, vos que sos un constitucionalista eximio? Bueno, toda crisis institucional es sumamente grave porque es el sedimento en el que se apoya todas las actividades de un Estado y que genera credibilidad y previsibilidad. Si ese ladrillo está flojo, se cae todo. Y evidentemente ya la crisis está, sin lugar a dudas. Hasta dónde se llega con la crisis y es muy difícil saberlo, ¿no? ¿Te preocupa la falta de liderazgo o la situación económica del país o una es causa y efecto de la otra? Yo creo que si lo institucional no funciona, es decir, el aspecto político, lo otro tampoco puede funcionar. Más allá de lo importante que es la economía, y eso cualquier economista serio se cansa de contarlo. Si no hay un sustento político institucional sólido, la economía no puede funcionar. Viste que hablar de institucionalidad da poco rating, ¿no? Como que es medio aburrido, parece una abstracción, ¿no? Pero vos sabés que yo creo que la gente cada vez está escuchando más. Fíjate lo que a mí me ocurre, que yo hace 2 años inauguré un canal de YouTube de temas institucionales y tengo más de 54.000 suscriptores. O sea, fíjate la cantidad de gente, que la mayoría son legos, que se interesan por estas cuestiones. O sea, creo que ha habido un cambio en el país. Sí. Muy importante. Y eso me da una esperanza. ¿Quién ves que puede ayudar a sacar al país de esta situación? ¿Algún dirigente de la oposición? Muchos hablan de Javier Milei. ¿A quién ves? Yo no creo en personas. Creo en equipos y creo en movimientos sociales. Es decir, cuando realmente existe de la sociedad una voluntad de cambio y de ir para otro lado. Después, sí, por supuesto, los dirigentes, pero no líderes iluminados, porque ya hemos tenido muchos y así no fue. Tiene que ser, sí, una persona con liderazgo, con carisma, pero con un equipo. Si no hay equipo... ¿Y quién representa esa demanda de la sociedad? ¿La Unión Cívica Radical? ¿Juntos? ¿Los libertarios? ¿Quién? Yo no sé si tiene nombre y apellido. Sí. Creo que de alguna manera es genérico. Bueno, canalizaron en estas últimas elecciones mayoritarias, por lo menos la mayoría más importante, tanto en las primarias como en las generales, fue... Cambiemos, ¿no? Vos sos profesor universitario, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Das Derecho Constitucional? Constitucional, en la Facultad de Derecho de la UBA. Bien. En la misma facultad que da clases... Pero yo nunca lo vi. Ah, nunca lo viste. Nunca. Bueno, igual da teoría de la pena, que sería penal, derecho penal. Creo que da un curso desde el ciclo profesional orientado, donde además no ha concursado, está puesto a dedo, y no sé cuántas veces va, porque yo hace más de 30 años que soy profesor, nunca me lo crucé, así que no sé. Esto te pido por último, agradeciéndote tu tiempo, tu amabilidad y tu conocimiento. Al alumno Fernández, alumno de Derecho Constitucional, ¿qué calificación le pone el profesor Sarsay? Porque ha violado la Constitución desde el primer día. 0. Inclusive, fíjate, en este proyecto descabellado que tiende a que la ley Muñoz, como muy inteligentemente dijo Lustó, la están iniciando en el Senado, cuando el artículo 52 de la Constitución, que viene de antes de la reforma... Quien crea tributos es diputados. Sí, tanto el reclutamiento de tropas como los tributos, la iniciativa exclusiva es de la Cámara de Diputados. O sea, el alumno Fernández tiene... 0, no tengo duda, no tengo duda.
Ahora, fíjate vos, en otros países, en el caso de Estados Unidos, hay una senadora que era profesora de Harvard y que se prendió en el tema de considerar que varias de las elecciones de los estados que le habían dado el triunfo a Biden por la elección por correo eran absolutamente fraudulentas, lo cual después se vio que era falso. Y la universidad la echó. ¿La echó? Sí, porque consideró que no podía enseñar derecho a una persona que en las funciones decía algo contrariamente a derecho. Acá lo o sea, que en Estados Unidos lo hubieran echado. Daniel, me encanta entrevistarte. Un placer. Admiro mucho a la gente que sabe derecho, como vos. Gracias. ¿Sí? A vos. Gracias. Daniel Sapsay, sí, abogado constitucionalista. Mañana al mediodía, sí, ¿qué tenés que hacer? Date una vueltita acá por Bravo TV, que trataremos de hacerte una grata compañía. Sí, cuídate con la usurpadora, vamos.